Yo vivía frente a la central. Desde mi ventana se veía el reactor y aquella noche se oyó un fuerte ruido. De repente apareció una luz violeta, eran los escapes de radiación y luego se volvió todo negro. Yo tuve claro que estábamos ante una catástrofe. No dormí en toda la noche, pero al día siguiente tuve que ir a trabajar a la central. Nos vimos obligados a estar respirando la radiación durante 12 horas. El corazón de mucha gente no aguantaba, sobre todo los que tenían problemas cardiovasculares. Mucha gente no podía respirar y cuando salían a buscar aire, se caían y morían sin más. En este orfanato viven 90 niños, de ellos 30 están afectados por la catástrofe nuclear de Chernobyl. Aquí tengo la ficha de todos ellos. Los niños de este orfanato sufren problemas físicos, tienen problemas con sus piernas, con sus brazos. Muchos de ellos además padecen retraso intelectual. La catástrofe ha influido en su desarrollo. Hay que tener en cuenta que cuando las partículas radiactivas se descomponen, de alguna forma golpean las células y esta transformación provoca mutaciones genéticas que destruyen los órganos vitales del ser humano. La situación es tan grave que incluso las dosis que parecen insignificantes, cuando penetran en el organismo se vuelven muy peligrosas y afecta al corazón, al sistema endocrino, a la médula ósea. Los niños han sido las grandes víctimas de Chernóbil. 25 años después de la catástrofe, millones de personas sufren las secuelas de una nube radiactiva que devastó grandes zonas de la antigua Unión Soviética y avanzó de forma silenciosa por otros 14 países de Europa. Nadie puede evaluar el número de muertos, pero el impacto ecológico y sanitario es incalculable. Cánceres, malformaciones, mutaciones genéticas. El hasta ahora mayor accidente nuclear de la era atómica forzó la huida de miles de personas de una tierra radiactiva incompatible con el ser humano. A 700 kilómetros de Moscú y 130 de Kiev comienza la zona de exclusión, 30 kilómetros de área contaminada y acceso restringido. A medida que nos acercamos a la central, los índices de radiactividad suben. Justo al lado del reactor, el que saltó por los aires hace 25 años, los niveles de contaminación superan 100 veces los de una ciudad como Kiev. Según los científicos, para que la radiación desaparezca del todo se necesita lo que ellos llaman 10 periodos de descomposición. El principal agente contaminante ahora en Chernobyl es el cesio-137, que tiene una vida media de 30 años. En total, 300 años para que el medio ambiente pueda limpiarse de forma natural, lo que significa que todavía hoy penetra una gran cantidad de radiación en las personas a través de los alimentos que consume, del aire y del agua. Esta primera medalla significa que soy un chernobilets, que estuve trabajando en Chernobyl. La segunda es al mérito por haber trabajado como liquidador en la central. Nikolai nos recibe en su pequeño apartamento de Kiev, donde se amontonan las fotografías y las condecoraciones que recuerdan aquel 26 de abril que cambió su vida. Fue uno de los encargados de limpiar la central después del accidente. La mayoría de sus amigos murieron. Él necesita hospitalización 2 veces al año, pero ya no recibe ayuda sanitaria del Estado. En solo una semana entró en su organismo la radiación que en condiciones normales hubiera recibido en 12 años. Los días más difíciles fueron del 26 de abril al 1 de mayo. Fueron los de radiación más alta. Teníamos que sacar el agua de debajo del reactor y limpiar. Aquellos primeros días recibí más de 25 Röntgen. Tengo un certificado de sobredosis. No nos dejaban irnos. Dijeron que no había quien nos reemplazara, así que seguimos trabajando.
Era de madrugada, la central Lenin se preparaba para una prueba de resistencia extrema, comprobar cuánto tiempo estarían las turbinas produciendo energía si fallaba el suministro eléctrico. Se desconectan los sistemas de seguridad, la potencia comienza a subir, se funde el núcleo y el reactor número 4 salta por los aires. Las primeras víctimas fueron los bomberos que intentaron apagar las llamas. 2 murieron prácticamente desintegrados por la radiación. Otros a los pocos días en hospitales de Moscú. Desde el principio las autoridades soviéticas minimizaron la catástrofe. Me siento genial, así que estoy a la espera de que me den la baja. Estoy muy feliz de que todos mis compañeros estén bien. Me alegro de corazón. Ahora, después de todo esto, ¿cree que se ha equivocado de profesión? No, claro que no. Para nada. Mientras tanto, la nube tóxica, cientos de veces superior a las de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, avanza miles de kilómetros por Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero tan letal como la nube radiactiva fue el silencio oficial. El Kremlin tardó 36 horas en evacuar a la población. A los 50.000 vecinos de Pripyat les dijeron que regresarían pronto a sus casas, pero los primeros evacuados de la historia por un accidente nuclear no volvieron jamás. Algunos salieron con dosis letales. Ese mismo día, la hija de Nikolai fue al colegio. Nuestra indignación era porque no evacuaron rápido a nuestras familias. Entendemos que nosotros teníamos que quedarnos allí, que éramos especialistas y cobrábamos un buen sueldo, pero nuestras familias, nuestros hijos, no tenían por qué sufrir. Hoy Pripyat, la próspera ciudad soviética construida en la década de los 70, es una ciudad fantasma donde el reloj se paró hace ahora 25 años. Los recuerdos cotidianos de una escuela infantil son basura radiactiva. Los parques y las norias recuerdan la trágica huida de unos vecinos que preparaban las celebraciones del 1 de mayo junto a una central especialmente peligrosa. Realmente, el tipo de reactores de Chernobyl se destinaba a 2 objetivos, militares y civiles. La particularidad de este reactor era en concreto la generación de plutonio, con lo cual su principal tarea era la generación de plutonio para fines militares. La batalla es contrarreloj para apagar el incendio y sellar el reactor. Se lanzan toneladas de arena y ácido bórico. Durante 7 meses, más de 600.000 personas lucharon contra un enemigo invisible, una radiación que alcanzaba niveles astronómicos. Toneladas de combustible ardiendo amenazan con una nueva explosión. 10.000 mineros construyen un túnel bajo el reactor para intentar refrigerarlo. Trabajan sin mascarillas, el agua y los alimentos están contaminados. Nadie les informa de los peligros. 25 años después, el cesio-137 sigue contaminando el suelo. En este mercado de Rovny, al noroeste de Ucrania, los granjeros venden, cultivan y compran los productos de unas tierras radiactivas. No tienen elección, el gobierno les abona 20 céntimos al mes para que adquieran comida sana. Nadilla ha dejado que un equipo de Greenpeace analice la leche de su granja. Los niveles de cesio superan más de 6 veces los límites permitidos. Lo sabe, pero ella y sus hijos seguirán tomándola. Les han diagnosticado distintas enfermedades neurológicas y sanguíneas. Yo tengo reconocido un grado de invalidez por Chernobyl. Mis hijos sufren constantes dolores de cabeza, enfermedades neurológicas y estrechamiento de las venas. Ahora son adultos y no van a revisión, pero cuando iban a la escuela les tenían que llevar a menudo al hospital. Les han diagnosticado secuelas neurológicas y estrechamiento de los vasos sanguíneos.
Lo que más preocupa es la contaminación de la leche, porque es el alimento básico para los niños. Si no la toman, sufren raquitismo y desnutrición. Si la ingieren, el cesio se deposita en sus músculos, tendones y huesos, creando alteraciones de todo tipo. Si los niños toman leche contaminada con cesio, este elemento radiactivo se depositará en su organismo para siempre. Sabemos que los niños suelen tomar leche con frecuencia. En este pueblo que visitamos en marzo, descubrimos que la contaminación de la leche supera 16 veces los límites establecidos por las autoridades de Ucrania. Definitivamente, los niños se verán afectados por ingerir alimentos contaminados. Especialmente les provoca cáncer, enfermedades inmunológicas y del aparato digestivo. Marina y su madre viven en la zona cero, el área de 30 kilómetros cuadrados, próximos a la central, no aptos para el ser humano. Marina tiene el dudoso privilegio de ser la primera persona nacida en una zona de exclusión nuclear. Su madre llegó a Chernóbil hace casi 20 años. Perdió el trabajo y ocupó esta casa abandonada. Saben que es peligroso comer los alimentos que da la tierra. En esta zona, por cada nacimiento, hay 3 muertes. Me gustaría vivir en otro lugar. Como ellas, un centenar de personas viven en las aldeas próximas al reactor averiado. Iván Semenich es otro habitante de tierras radiactivas. No tiene miedo a la contaminación, pero recuerda con nostalgia cuando estas eran unas tierras fértiles, el granero de Europa. Ya no tenemos otra opción. Nos quedamos a vivir aquí. Estamos acostumbrados. ¿Cómo vamos a cambiar ahora de sitio? Claro que lamentamos mucho lo que ha pasado. Aquí vivíamos mucha gente, felices. Nuestro coljós era muy rico. Aquí teníamos un montón de ganado. Incluso nos llegaba ganado de otras regiones porque aquí teníamos hierbas salvajes muy buenas para el pasto, como en ningún otro sitio. Exportábamos la carne. 18 días después de la catástrofe, Mikhail Gorbachev se dirige por primera vez después del accidente a la opinión pública. Reconoce que la energía nuclear está fuera del control humano, pero la tardanza confirmó el lento avance de la perestroika y el férreo hermetismo oficial de la antigua URSS. Los que se atrevieron a denunciar los devastadores efectos sanitarios del yodo, cesio, estroncio o plutonio sufrieron duras represalias. Este investigador bielorruso tiene prohibido entrar en su país. Amnistía Internacional le considera un preso de conciencia. Pasó 6 años en la cárcel tras denunciar el silencio oficial. Yo estuve encarcelado por haber divulgado la información real. Todos los demás permanecieron callados. Hay que tener en cuenta que la catástrofe de Chernóbil tuvo lugar en un país de dictadura del proletariado. No se podía hablar de nada en aquellos años. Ahora mismo no puedo volver a Bielorrusia, es imposible. Tras 8 años de persecución, 6 de ellos en prisión, no puedo volver. Todavía hoy toneladas de combustible continúan bajo un sarcófago agrietado cuya construcción en su momento fue una impresionante obra de ingeniería. Colocar una bóveda de acero en un infierno de calor y radiactividad. La contaminación era tal que podía matar a un hombre en una sola hora. Nunca un ser humano había trabajado sometido a tanta radiación. Un ejército de reservistas, revestidos de plomo, asumió la tarea. Son gente a la que llamaban condenados a muerte. Llevan la ropa de goma y cubierta de plomo. La cara está tapada por plomo. El trabajo era muy peligroso. Estaban expuestos a 1000 rengen por hora. Nuestra tarea era sacar a estos soldados al tejado. Ellos cogían las palas y echaban el grafito fuera. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué eran los soldados los que tenían que hacer esto y no unos robots? Primero se intentó con robots, pero sus circuitos se bloquearon. Como un macabro aniversario de Chernóbil, Fukushima nos acerca de nuevo al pánico atómico. Los 2 accidentes encabezan la lista negra de la historia nuclear, pero técnicamente no se parecen. Si el primero fue a causa de un error humano, el segundo lo provocó la furia de la naturaleza. Si en Ucrania el reactor estalló en pleno funcionamiento, en Japón se paró automáticamente. La contaminación emitida a la atmósfera tampoco parece la misma. Lo que sí las unifica es el desconcierto que provoca en el ser humano un enemigo invisible que nos habla de zonas de exclusión, tierras contaminadas y chatarra radiactiva.
En la guerra contra el átomo, los niños han resultado ser las víctimas más vulnerables. Las enfermedades infantiles se han disparado del 4 al 88%. Cánceres, anomalías genéticas, malformaciones. Casi la mitad de los niños afectados cuando estaban en el vientre materno nacieron con deficiencias en su sistema inmunológico. En este orfanato al sur de Kiev hay 30 niños con secuelas de la catástrofe. En su partida de nacimiento figura incluso el nivel de radiación que recibieron, pero hace años que nadie les realiza revisiones. Conseguir un informe médico que certifique que los problemas de estos niños son a causa de la catástrofe de Chernobyl es muy complicado. A pesar de que los niños disponen de documentación en su ficha médica, no se refleja. Como tampoco se indica que son minusválidos por el accidente nuclear. Desgraciadamente es así. La catástrofe de Chernobyl, desgraciadamente, no ha servido de lección. Con Fukushima ha pasado lo mismo. Se cometen los mismos errores. La población no está preparada, no sabe qué hacer. La radioactividad ha penetrado en el agua potable. Ya vemos que Fukushima va a ser lo mismo. Todo el mundo conoce lo que pasó en Chernobyl, pero no hay manera de que aprendamos la lección. Merciful are these stories we spin. Merciful are these cobwebs that we clean. You wear the face, you point. Yo vivía frente a la central. Desde mi ventana se veía el reactor y aquella noche se oyó un fuerte ruido. De repente apareció una luz violeta. Eran los escapes de radiación y luego se volvió todo negro. Nadie puede evaluar el número de muertos, pero el impacto ecológico y sanitario es incalculable. Cánceres, malformaciones, mutaciones genéticas. El hasta ahora mayor accidente nuclear de la era atómica forzó la huida de miles de personas de una tierra radiactiva incompatible con el ser humano. A 700 kilómetros de Moscú y 130 de Kiev comienza la zona de exclusión, 30 kilómetros de área contaminada y acceso restringido. A medida que nos acercamos a la central, de ellos 30 están afectados por la catástrofe nuclear de Chernobyl. Aquí tengo la ficha de todos ellos. Los niños de este orfanato sufren problemas físicos, tienen problemas con sus piernas, con sus brazos. Muchos de ellos además padecen retraso intelectual. La catástrofe ha influido en su desarrollo. Hay que tener en cuenta que cuando las partículas radiactivas se descomponen, de alguna forma golpean. Claro que estábamos ante una catástrofe. No dormí en toda la noche, pero al día siguiente tuve que ir a trabajar a la central. Nos vimos obligados a estar respirando la radiación durante 12 horas. El corazón de mucha gente no aguantaba, sobre todo los que tenían problemas cardiovasculares. Mucha gente no podía respirar y cuando salían a buscar aire, se caían y morían, sin más.
En este orfanato viven 90 niños. A las células, y esta transformación provoca mutaciones genéticas que destruyen los órganos vitales del ser humano. La situación es tan grave que incluso las dosis que parecen insignificantes, cuando penetran en el organismo, se vuelven muy peligrosas y afecta al corazón, al sistema endocrino, a la médula ósea. Los niños han sido las grandes víctimas de Chernóbil. 25 años después de la catástrofe, millones de personas sufren las secuelas de una nube radiactiva que devastó grandes zonas de la antigua Unión Soviética y avanzó de forma silenciosa por otros 14 países de Europa.